después de tanto tiempo. No, lo que pasa es que estaba viajando, no estaba aquí. ¿Y vamos después de eso? Listo. Telepacífico presenta En Oiga Mírelea. Historia de un feminicidio. Cristina Rivera, autora del Invencible Verano de Liliana, conversa con Adriana Santa Cruz. Organiza la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible. Muy buenas noches para todos y todas, nuestros televidentes en Telepacífico y por supuesto aquí a todos los asistentes en la Biblioteca Departamental. Es para mí un verdadero honor y un placer darle la bienvenida a una de las escritoras más reconocidas de México y en Latinoamérica, premiada múltiples veces y que hoy llega con una obra que realmente para quienes la hemos leído resulta sobrecogedora, pero también bella. Quiero, antes de darle el saludo, iniciar brevemente la historia para después darle paso a ella para que la siga contando. A Cristina Rivera le asesinaron a su hermana. Fue un feminicidio. Fue hace 30 años cuando de eso no se hablaba. 30 años después tenemos este bellísimo libro, un libro que nos llega al alma, un libro, como dije, sobrecogedor, pero también es una oda al amor. Recuerda a esta hermosa mujer que está aquí, una chica muy linda, que le apostó una y mil veces al amor más bello. Es también un libro que levanta la voz contra la impunidad, contra el feminicidio. Cristina Rivera, es un placer tenerte aquí. Bienvenida a Oiga Mírelea. ¿Qué tal? No, hombre, el placer es absolutamente mío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por convocar a Liliana, por supuesto. Antes que nada, yo quisiera decirles también que mi deseo era profundamente estar allá, estar con ustedes en Cali. Por desgracia se dieron un montón de circunstancias que no hicieron eso posible, pero ojalá pronto nos podamos dar un abrazo y nos podamos ver cara a cara. Por supuesto que sí, los abrazos que son tan importantes. Cristina, arranco, no sé si por la historia. La verdad es que me dejó una inquietud y es una inquietud del tiempo. Para quienes hemos pasado por un duelo muy duro, escribir es una tentación. Porque a veces resulta una terapia, ¿no? Escribir como que empieza a sacar esos demonios que nos ha dejado la pérdida de alguien inmensamente amado y casi que parece un bálsamo a veces. Pero llegar a este libro a usted, con el dolor que por supuesto significa el asesinato de su hermana, le tomó 30 años. Cristina, ¿por qué esos 30 años? Cuéntenos por qué. Bueno, pasan tantas cosas en 30 años, ¿verdad? Como decía en el libro. Cuando mi hermana fue asesinada,
el julio 16 de 1990, poco se hablaba del feminicidio. Quiero contarles nada más la versión, digamos, más corta. Después de ese julio 16, unos meses después, una jueza de la Ciudad de México encontró que había suficientes evidencias para levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos, quien era para entonces el exnovio de mi hermana. Desde entonces, este individuo se dio a la fuga y ha permanecido fuera del alcance de la ley desde entonces. Se trata luego entonces de un feminicidio impune, y eso también es importante para explicar estos 30 años. En 1990 no solo no se hablaba de esto, sino que cuando se llegaba a tocar el tema, usualmente se hacía con la narrativa de lo que se ha llamado el crimen pasional. La manera de explicarlo era que, por supuesto, se trataba de un hombre pacífico, digamos, que debido a alguna pasión desatada, algún hecho extraordinario, se veía obligado a ejercer esta violencia letal. Por supuesto que este tipo de explicación, de manera implícita, siempre termina culpando a la víctima y termina exonerando al perpetrador. Es la creencia de que estos crímenes son extraordinarios y no como lo que han demostrado las evidencias, que son crímenes estructurales, crímenes sistemáticos y del sistema, ¿no? Que tienen otro tipo de explicación y que requieren sobre todo otro tipo de lenguaje. Para contestar tu pregunta ya en directo, hay por una parte los procesos personales de cada quien, de cada familia. Los duelos son cosas también muy personales, muy complejas. Y por otra parte, yo creo que no solo es una cuestión personal, también es una cuestión social. Yo creo que nos ha costado más o menos esos 30 años un montón de movilizaciones de mujeres feministas y de mujeres a veces no feministas, pero que también les interesa la igualdad de género, ¿no? Y yo creo que es en este periodo que se fue generando el lenguaje necesario para poder contar estas historias de violencia desde el punto de vista de las víctimas. Un lenguaje lo suficientemente preciso y lo suficientemente digno para darle la vuelta a esa narrativa patriarcal que todavía hasta ahora sigue insistiendo en que estos son hechos extraordinarios, en lugar de finalmente entender que se trata de una violencia estructural que requiere de otro punto de vista y de otra manera de contar estas historias. Sí, precisamente usted dice en alguna parte, uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje. Y creo que ahí hay una clave enorme de lo que le pasó a su hermana y seguramente de lo que le ha pasado a tantas mujeres que infortunadamente han sido víctimas de los feminicidas. Porque le es difícil a uno como encuadrarlo y comportarse de acuerdo a eso, ¿no? Eso es lo que pasa y por eso es que usted dice, es cuando uno está más inerme. ¿Por qué no nos habla un poco más de eso, Cristina, por favor? Que me parece un término y una frase muy clarificadora en el libro. Sí, sabes que una de las cuestiones que vuelven tan complicado el asunto de identificar a este tipo de violencia y luego entonces de prepararnos y de protegernos, tiene que ver, bueno, el silenciamiento, por supuesto, del que ya he hablado, pero también es que este tipo de violencia va muy de mano en mano con un lenguaje igualmente muy poderoso que es el del amor romántico. Entonces, muchas veces es difícil distinguir, ha sido históricamente difícil distinguir hechos, por ejemplo, de control, que se confunden con celos, ¿no? Hechos de hostigamiento que se confunden con gran pasión, etcétera, ¿no? Hay toda una educación, una cultura popular, hay baladas románticas que continuamente están que no nos dejan ver, que es una especie de velo respecto a actos que pueden ser de microviolencia o actos también letales, el más letal que sería el feminicidio. Entonces, por eso hacerse de un lenguaje es tan fundamental, porque es a través
de estos nuevos lenguajes que podemos darle la vuelta Ujú. a las explicaciones anteriores y podemos decir, no, 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 no se trata, esto no es amor, esto es control, esto es manipulación. Cuando un tipo te dice, si no te quedas conmigo me voy a matar, eso no es amor, eso es un intento brutal de manipulación. O cuando alguien te cela o cuando alguien te aísla de tu familia o de tus amigos, es decir, muchas conductas que ahora veríamos y vemos con gran cautela, que luego nos obligan a preocuparnos y a protegernos. Creo que por mucho tiempo fue muy difícil distinguirlos y considerar su peligrosidad. Entonces, en México existe, por ejemplo, algo que se llama el violentómetro, ya, que es una escala de violencias que hicieron expertos del Instituto Politécnico Nacional. Algo similar existe ya desde antes en Estados Unidos. Estoy segura que en Colombia debe existir algo más o menos similar. Es decir, son todas estas herramientas que hemos ido ganando para poder identificar y contar estas historias, insisto, de otra manera. Derrumbar ese lenguaje patriarcal, como usted dice, para poder Sí. resignificarlo y que le den herramientas, herramientas que no tuvo Liliana. Eso es lo que usted dice. Y a lo largo del libro uno entiende su punto. Ella durante varios años, diría, estuvo tratando de salir de esa relación, pero volvía y caía. ¿Qué fue lo que encontró usted allí, Cristina, en esa narración de lo que usted buscó, de lo que dejó de Liliana? Y ya vamos a hablar un poco con esa estructura narrativa que usted imprime aquí al libro. ¿De qué fue presa, Fíjate Liliana? que sí, sí, yo creo que eso fue una de las partes más difíciles de tratar en el libro porque es la tentación de hablar por, por los que no están es muy grande, ¿no? La tentación de editorializar, de decir, bueno, ella dice esto, pero en realidad quería decir lo otro, o debió haberse fijado en esto, cómo no lo vio, etcétera, que siempre son posiciones pues muy presentistas, ¿no? Y a mí me interesaba en este libro respetar, honrar la voz de Liliana tanto como pudiera. Y honrarla era ver lo que ella podía ver, pero también dejarla no ver lo que no podía ver, ¿no? Claro, Es decir, todos somos parte de nuestro contexto. de una El historia. lenguaje que tenemos a nuestro alcance nos deja ver, reaccionar o no frente a una cantidad de cosas, ¿no? Entonces aquí en el libro a mí me interesaba, Liliana siempre era crítica, Liliana tenía una gran capacidad intelectual, una gran ironía también, como dicen sus amigos, y sin embargo, en 1990, eh, eh, ella, como tantos más, y como nosotros mismos, su familia, no, no, no teníamos una conciencia clara ni un lenguaje útil para decir, hey, esto es más peligroso de lo que creemos, esto no es amor, esto es violencia, ¿no? Esto Sí. es algo de lo que hay que alejarnos. Pero al mismo tiempo, creo que uno rescata en ella esa visión del amor, como el amor que puede con todo, como el amor que puede derrotarlo, como el amor que puede ser ese escudo frente a cualquier mal. Y creo que ahí es donde, pues digamos, todavía muchas mujeres siguen pecando y por eso es tan importante este punto que usted hace de llamar a las cosas por su nombre. Violencia es violencia y no puede ser amor. Cristina, Así es. yo vuelvo a un punto con usted, eh, una parte del libro que la verdad usted va construyendo, increciendo, si se puede decir así, una angustia, y es cuando usted empieza a buscar en la primera parte del libro el expediente, porque le cuesta llegar a decir una palabra y es justicia. Yo lo que quiero es justicia. Es que yo lo que quiero es que no haya impunidad. Entonces parece que fue dentro de ese recorrido también un recorrido argumental suyo. ¿Cómo fue llegando para que usted misma entendiera lo que seguramente en un principio no entendió? ¿Cómo fue eso de arrancar a decir, hombre, yo quiero volver a abrir una página después de 30 años y lo que yo quiero es justicia para mi hermana? Fíjate que yo no sé si te pase a ti, pero a veces uno entiende las cosas intelectualmente Sí, y las tiene claras intelectualmente, pero bajarlas aquí es pero otra cosa. es algo distinto Sí, cuando las acuerpas, ¿no? Cuando sí. caen en el cuerpo. Eh, y yo lo que creo es que por muchos años, por supuesto, yo había pensado en escribir esta historia, lo había intentado, de hecho, había
pues pensado en posibilidades, había leído teoría feminista, había leído novelistas, cuentistas, etcétera. O sea, una gran parte de mí estaba muy al tanto de las relaciones de poder, de lo importante que es el acompañamiento, la resistencia, etcétera. Pero te puedo decir que cuando escuché finalmente el performance de las De tesis, las tesis. en aquel noviembre, ¿no? Sobre y de ella, y la culpa no El era de ella, ni violador dónde eres tú. estaba, ni cómo vestía. Ujú. Cuando lo escuché con tantas voces, con el movimiento del cuerpo, a mí yo sentí una transformación absoluta. Es decir, había algo ahí que me tocaba, no solo por solidaridad con otros, no solo por compañía, algo que me tocaba por dentro de maneras fundamentales, algo que me atravesaba, ¿no? Claro. Entonces yo creo que fueron, ese es uno de varios eventos que hicieron que un discurso que yo había sostenido de una manera muy racional y muy pensada, finalmente cayera en mí y dijera, no solo son los otros, ¿no? No solo es el contexto, no solo es una posición frente al mundo en general, es una posición interna, ¿no? Sí. Y algo que me di cuenta es que dentro de lo tortuoso que son los duelos para personas que hemos perdido seres queridos en manos de la violencia, es que hay mucha culpa, ¿no? Es que hay mucha vergüenza también. Y frente al dolor de la pérdida también se va esparciendo este asunto de no la cuidamos bien. Es lo que la sociedad te está diciendo, la sociedad te está acusando, ¿no? Pero cuando uno llega a escuchar eh, así, como te lo digo, de manera emotiva y personal, y dices, tienen toda la razón, no es cierto, yo he creído intelectualmente que no era su culpa, pero ahora lo creo profundamente y es en ese momento cuando puedo decir, claro que quiero justicia para mi hermana, eso es lo que estoy haciendo. Y eso es un valor enorme del libro porque recoge ese movimiento tan grande, movimiento feminista, por supuesto, este movimiento de empezar a elevar el tema del feminicidio, de a decir, ok, el culpable aquí no es la víctima, nunca podrá ser la víctima, hay los otros culpables y eso debe quedar clarísimo siempre y en todo momento en la sociedad. Y creo que en ese punto este libro es político. Este libro es también profundamente emotivo, por supuesto, pero es político por ese punto que usted hace. Yo quiero entrar ahora a otra parte y es a la técnica narrativa, porque la verdad esta merece capítulo aparte. Liliana, Cristina, discúlpame, en video y en cine hay una técnica que se llama found footage y es metraje encontrado. Esto lo que quiere decir es que esos pedacitos de film o estos pedacitos de video que otros han hecho, hay alguien que los toma, los reacomoda para narrarlo una vez más desde su punto de vista. Yo sentí eso con el libro suyo. Yo sentí que usted usó varias técnicas, parecía un metraje encontrado. Se puso a buscar y ahora quiero que nos cuente esa historia. Todas esas palabras de su hermana que en algún momento quedaron por allí plasmadas en distintas formas. Y se puso a buscar a los amigos. ¿Cómo fue eso? Sí, ¿Cómo fue sí. ese proceso y por qué esa apuesta narrativa en el libro? No, buenísima, buenísima la pregunta, muchas gracias por hacerla. Mira, yo no habría escrito este libro si un día de enero del 2020 no me hubiera decidido finalmente abrir las cajas donde yo sabía que se encontraban las pertenencias de mi hermana. Yo andaba buscando precisamente una agenda, andaba buscando los nombres de sus amigos de antaño, tal vez alguna dirección, un número de teléfono, algo que me permitiera localizarlos. Y no sabía que me iba a encontrar con un archivo muy meticuloso, muy abundante, que Liliana fue construyendo de sí misma, de su vida. Eran cajas con notas, con cartas, con, ya sabes, la servilleta que le El anotas algo, papelito. pero la guardas. Las cosas que ahora notamos en Facebook o en Sí. Twitter, o las imágenes que ponemos en Instagram, cosas por el estilo, estaban todas ahí. Y a mí lo que me invadió en ese momento, lo que realmente me hizo entender o vislumbrar, más que entender, la estrategia escritural del libro, fue que yo sentía a Liliana muy presente. Qué lindo. Todos esos documentos habían estado guardados intactos por 30 años. La última persona que los había tocado seguramente fue ella.
La primera persona que los estaba tocando después de tanto tiempo era en mis manos. Entonces el momento para mí era materialmente ya estaba ahí. Había residuos de sus células, residuos de su persona ahí en esos objetos, ¿no? Sí. Donde ella se había inscrito. Y yo estaba tocando, estaba de alguna manera pasando velozmente a través del tiempo y encontrándolo. Las emociones, como te podrás imaginar, Lo sé. pues fueron muchas, todas muy fuertes, muy potentes. Y yo lo que en ese momento vislumbré es que yo quería que los lectores tuvieran esa sensación. Ese era el efecto que yo quería compartir con los lectores de este libro que apenas me estaba imaginando. La historia, por desgracia, la conocemos muy bien. La historia cada vez la conocemos mejor, ¿no? Pero la capacidad de traer, de invocar la materialidad de Liliana, eso es algo que le toca a la literatura y eso es algo que le toca a la escritura en un sentido más pleno. Entonces, a mí me ha interesado mucho ya desde hace tiempo escribir libros que incorporen esas voces y esos textos de las personas sobre las que me interesa escribir y más sobre las personas y con los materiales, con las personas y con los materiales con los que quiero escribir. Me interesa crear una relación muy horizontal, ¿no? Y por eso yo creo que esta comparación que haces con el found footage me parece muy adecuada, porque en efecto, mucha parte de mi trabajo fue, por una parte, encontrar esos materiales o producirlos cuando no estaban todavía ahí, ¿no? Entrevistar a los amigos de mi hermana fue producir esos materiales, ¿no? Claro. Mi trabajo después, ya mientras estaba transcribiendo, escuchando, poniendo atención, fue diseñar una estructura lo suficientemente contrastante, lo suficientemente rítmica, para que lo que yo quería que era ese efecto de presencia y de simultaneidad pudiera ser lo que me conectara con los lectores y lo que nos conectara a los lectores y a mí con Liliana, ¿no? Sí. Entonces, por eso este énfasis tan grande en el aspecto material, porque yo creo en general que las personas que perdemos en realidad siguen con nosotros Totalmente. materialmente, no es una cuestión metafórica, no estoy hablando de realismo mágico, estoy hablando de la materia que se queda con nosotros. En geología hay un término que es el de tiempo de residencia, que los geólogos miden, ¿no? Cuántos años tarda en desaparecer el sodio o el cloro o el potasio. Sabemos que, por ejemplo, el plástico tarda millones, no sé, miles de años en desaparecer, ¿no? Pero lo mismo pasa con lo que compone nuestros cuerpos. Entonces, un poco el libro lo que intenta con esa estructura es compartir ese tiempo de residencia, es decir, Liliana sigue con nosotros, vamos a darle la bienvenida. Por supuesto, y me uno a esa bienvenida, porque sé que no es fácil cuando uno debe cerrar la vida de alguien que ama, en este caso, guardar todos los recuerdos de Liliana, recoger la vida de Liliana, y tampoco debe ser fácil volverla a abrir. Creo que se produce un vacío en el corazón, he estado allí en eso, y sé que es muy difícil. Y quiero aquí traer dentro de ese intento que usted hace, que ya nos contó, que por supuesto no fue fácil para usted como hermana hacerlo, tanto clausurar esa vida como 30 años después volverla a abrir, sus padres, porque usted también vuelve y entrevista, si le puedo decir entre comillas, sus padres. Y quiero saber cómo fue eso, porque yo hace algún tiempo que hice un curso sobre tanatología, el maestro en ese momento me decía, los seres queridos que se nos van de la familia van perdiéndose del relato cotidiano familiar, porque ya no producen hechos, quedan memorias, y si tú no vuelves y traes a la memoria y no la traes en un ciclo infinito, van desapareciendo de la narrativa. ¿Qué pasó en su caso con usted y sus padres? ¿Liliana estuvo presente en la narrativa constantemente o tocó volver a sentar a papá y mamá a decirle vamos a hablar de ella? Hay una frase muy bella suya cuando su papá está limpiando la tumba de Liliana y usted se pregunta cuántas veces al día pensará en ella. Yo le puedo asegurar, como mamá que también ha despedido un hijo, muchas veces en el día. Al menos lo primero y lo último del día. Pero quiero que me cuente cómo fue eso con los padres, porque no es nada fácil entablar estos diálogos. Fíjate que traes a colación un tema tan difícil y tan cierto. Eh, eh,
nuestros seres queridos permanecen con nosotros cuando los invocamos, cuando Así los es. enunciamos, cuando hacemos memoria, ¿no? Hacer memoria no nada más es acordarse, es traerlos a colación, ¿no? Es involucrarlos en nuestras vidas. Y ese es uno de los grandes problemas cuando el dictamen social es no hay que hablar de esto. Sí. Entonces, cuando el duelo va entrenzado con la culpa, cuando, cuando a uno le callan la boca, ¿no? Ujú. Uno de los grandes problemas es precisamente que se deja de hablar de estos seres Así es. queridos. Y luego entonces se deja de producir presencia, ¿no? Así es. Eh, y, y- y bueno, la gran tarea, una vez tomada la decisión, una vez que dije yo no puedo seguir viviendo así, si yo me voy a morir, porque todo esto pasó al inicio de la pandemia, ¿no? Que Claro. si me voy a morir de COVID yo no me puedo morir sin escribir este libro, entonces lo voy a hacer. Pero una de las primeras cosas que hice fue hablar con mis padres. Es decir, a Liliana la mencionábamos de vez en cuando, siempre fuimos a su A su tumba, tumba. Ujú. siempre mantuvimos, le llevamos flores y demás, pero siempre había una especie de pudor muy grande, el miedo de que mencionarla nos fuera Hacer a daño. quebrar por dentro, Sí. sí, de maneras Le tenemos mucho miedo a absolutas. llorar. Claro, claro, Sí. yo creo que ese es el gran temor, el pensar que uno no lo va a resistir, yo cuidando a mis padres, ellos seguramente cuidándome a mí, el vernos, el tantearnos, todo eso fue construyendo un ambiente muy, muy singular, de un silencio muy, muy, muy pesado, ¿no? Muy, Sí. muy cierto a nuestro alrededor. Entonces, por eso cuando yo dije, lo voy a hacer, claro que tenía que hablar con ellos antes que nada, porque si ellos me hubieran dicho, no, no lo vamos a aguantar, no lo resistimos, yo habría tenido que honrar ese deseo, porque Claro. Liliana pues no solo es mi hermana, es también su hija, ¿no? Y tal como cuento en el libro, lo hice con mucho tacto, pensé en el mejor momento de hacerlo y me sorprendió muy gratamente, por supuesto, la respuesta que fue inmediata. Mi mamá diciendo que había que hacer justicia, esas fueron sus palabras, y mi papá diciendo que en lo que me pudiera ayudar. Entonces, me pareció que todos estábamos listos en ese momento. Lo que yo incluí en el libro era una especie son como una especie de cachitos de conversaciones que tuvimos. Ujú. No se trata de entrevistas en el Claro. sentido, digamos, formal, Formal. profesional Ujú. del término. A los amigos de Liliana sí los entrevisté, aunque también es un sentido muy amplio de la entrevista, si quieres luego hablamos de eso. Pero a mis papás nunca, nunca me senté con ellos a decir, ahorita cuéntenme, háblenme de Liliana ahorita o demás, sino fue más bien como poner mucha atención a los momentos en que aparecía su nombre, tratar de hacer memoria también de las cosas que llegamos a mencionar en estos 30 años, cuáles aparecían más, cuáles eran el patrón, digamos, más amplio, como de remembranza y como a todas las personas con las que hablé, lo escribí, les pasé una copia para ver si estaban de acuerdo y a todo el mundo le dije lo mismo, si había cualquier cosa, primero, si había algo que yo había malentendido o puesto mal, ¿no? Cuestión así de errores objetivos, pues que me dijeran y los corregía. Pero por otra parte, a veces uno está platicando y dice cosas que no necesariamente quiere decirle a todo mundo, ¿no? Claro. Entonces también era la cuestión de decirle, si hay algo ahí que ustedes quieren que yo borre, que no mencione, díganmelo. Y mi compromiso es que no voy a escribir aquí nada con lo que ustedes no estén de acuerdo. Y fue lo mismo con mis papás. Ellos leyeron, por supuesto, la parte que les concierne del manuscrito y leyeron todo el manuscrito antes siquiera de que yo lo entregara a la editorial. Y yo quería estar seguros que ellos estaban bien con eso, que esa era una versión de Liliana con la que ellos podían dialogar, ¿no? También podían compartir. Y bueno, se trata de dos personas ya mayores que han enfrentado tantas cosas muy valientes, muy fuertes, con un amor enorme, por supuesto, por Liliana, y estuvieron de acuerdo en que lo que aparece ahí, eso era lo que,
lo que debería estar. Es un camino sin duda que tiene dolor, pero también tiene mucho amor, porque volver a reencontrar a Liliana en versión de los amigos. No hay nada más lindo cuando uno ama a esta persona que se fue y que uno lo extraña con todo su ser, que le hablen de esa persona y que le cuenten cosas bonitas. Además, porque uno como ser humano creo que tiene distintos comportamientos en la familia, distintos comportamientos frente a sus amores, distintos comportamientos frente a sus amigos. ¿Cómo fue redescubrir a Liliana por los ojos y las narraciones de los amigos? Eso debe ser algo también muy, muy bello. Yo creo que uno puede llorar, pero también sonreír a la vez hablando con ellos, ¿o no? Cristina, ¿cómo fue ese proceso? Totalmente de acuerdo. No somos monolitos, ¿verdad? Sí, no, no. Somos seres relacionales, nos comportamos de distintas maneras en casa que fuera de casa, con las amigas que con los amigos, con la familia que fuera de la familia, con los estudiantes, en fin. Y yo, por supuesto, fui hermana de Liliana y hermana mayor de Liliana, pero no fui su mejor amiga en la universidad, no fui un chico que estuvo enamorado de ella, no fui su colega, no fui su maestro, ¿no? Y entonces yo creo que parte de la aceptación que ha tenido el libro tiene mucho que ver con este asunto de que yo iba descubriendo a Liliana. Cuando el lector va descubriendo a Liliana, creo que se parece mucho a mi propio proceso de irla descubriendo. Dicha o enunciada de formas pues muy amplias, ¿no? Muy cariñosas también por aquellos que ella tocó y que estuvieron cerca. Entonces, ahí mi tarea era sobre todo escuchar, poner atención, tratar de estorbar lo menos posible. Yo creo que ese era el asunto para mí. Yo no quería que mi dolor fuera el protagonista de este libro, yo quería que Liliana fuera la protagonista de este libro. Y Liliana sí fue víctima de un feminicidio, pero su vida no puede ser reducida al feminicidio. Liliana es una vida entera, como todas las mujeres que nos han arrebatado. Y yo creo que entre más entendamos, entre más hondo sintamos todo lo que perdemos, todos, no solo sus amigos, sus familiares, sus padres, sino cómo perdemos todos como sociedad cuando se van, creo que así a lo mejor contribuiremos un poquito a luchar contra la indiferencia, ¿no? Contra la normalización de la violencia. Totalmente, y por eso digo que el libro es sumamente político, porque además Sí. le pone una historia con todo de la riqueza de la historia de una mujer a lo que se nos ha vuelto una cifra. Una cifra, cuántas mujeres matan y se nos vuelve parte del paisaje y no sabemos que detrás de ello hay toda una historia, hay unos padres, hay una hermana, hay unos amigos y ese es un drama. Yo quiero volver a un punto del libro que me tocó personalmente muchísimo y obviamente tiene que ver con el dolor suyo. Es en el momento en que usted recibe la noticia y es en el momento en que usted le tiene que contar lo que ha pasado a sus padres que llegaban de viaje. Usted usa alguien, no habla en primera persona, alguien hizo. No sé, mi interpretación fue, es tan duro lo que pasa cuando uno se enfrenta a este tema de se te fue la persona amada, que uno no es uno está fuera de uno. Pero quizás puede ser una lectura, una interpretación mía. ¿Por qué usar ese alguien en vez de yo? Fíjate que estuve pensando mucho sobre de qué manera compartir esta especie de despersonalización que creo que fue mi primera reacción frente a la noticia. Creo que conforme han pasado los años he intentado entender, ¿no? qué pasó en ese momento y la, la única posibilidad de aguantar el dolor tan inmenso creo que fue un poco como salir de mí misma. Y por eso es que utilicé este alguien, esta otra persona, esta tercera persona del singular que está viendo todo con una muy analítica, pero muy extrañada, ¿no? Como si no entendiera, si no pudiera digerir qué es lo que está pasando, pero que tampoco puede dejar de poner atención, ¿no? Sí. Entonces hay esta contradicción que es verdaderamente muy fuerte y creo que
que no es rara, ¿no? No. Cuando existe precisamente este contacto con el trauma. Entonces creo que fue mi manera, digamos, de abordar el trauma sin que eso fuera discursivo, ¿no? Ujú. Y más como en términos de los usos de los pronombres, qué es lo que sucede cuando uno se disocia, qué es lo que sucede cuando todo el organismo está defendiéndose frente a un golpe que sabe con certeza que puede ser también mortal, ¿no? Entonces por eso apareció ese alguien que empieza a tomar las riendas, ¿no? de la De lo que tiene que narrativa. hacer. Exactamente, sí. Sí, sí, me pareció absolutamente adecuado porque creo que describe mucho. Uno está fuera de sí. Uno, uno es un autómata. Como me decía alguien, camino porque veo a la gente caminar, pero no porque yo sepa a conciencia qué es lo que estoy haciendo. Y lo mismo con el llanto, ¿no? Usted escribe, y creo que sucede en el tema del duelo, y me paro ahí, porque este libro también tiene pasajes que toca del duelo, y eso es algo de lo que pues a veces poco hablamos. Pero hay una descripción suya del llanto, y es que el duelo en los primeros momentos es explosivo. Como dice usted, eso viene de un mundo que uno desconoce. Está tan dentro que es como un grito, es explosivo quizás. Creo que con el tiempo uno empieza a llorar de otras formas y uno empieza a dolerse de otras formas. Y ya son quizás lágrimas que se van derramando solas, pero hay toda una metamorfosis de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Y como usted bien dice en esta primera parte, en la primera cita del libro, y es que el tiempo lo cura todo, excepto las heridas. Creo que estas son heridas que difícilmente se curan, uno aprende a vivir con lo que sucedió. Pero hay también una descripción de esos momentos, ¿no? Usted decía, me vuelvo bolita, y ese llanto viene de un terreno que es desconocido. Y creo que es así, creo que quienes hemos experimentado eso sabemos que es exactamente así, y por eso me pareció tan bien logrado la descripción de un dolor que es tan inmenso que es muy difícil precisamente describirlo. Sabes que nunca nadie me había preguntado esto. Nunca nadie se había, al menos no en una conversación pública. Nadie había hecho énfasis precisamente en estos momentos. Y por lo que dices, yo creo que se debe a que has atravesado por esos momentos y sabes, como por desgracia, tantas personas en Colombia, tantas personas en México, ¿no? Entonces, yo creo que este primer momento de despersonalización es de alguien que eventualmente tiene que volver a tejerse, ¿no? Con la persona que uno va, en la persona en la que uno va a convertirse, que es alguien distinto también, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas, uno de los grandes retos de escribir esto es cómo escribirlo sin que sea estridente, ¿no? Ujú. Estas son historias de mucho dolor, y una de las cosas que siempre tuve a Liliana aquí atrás de mi hombro, Liliana que era completamente, detectaba la chabacanería y la cursilería en cualquier momento y no le gustaba para nada, ¿no? Entonces la tenía yo aquí en el hombro diciendo, ay, no, 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 esto me parece muy dramático, esto no, 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 no. Entonces creo que fue con un poco bajo su mirada irónica, bajo su mirada de cábula, como la describió alguno de sus amigos, ¿no? Sí. Que llegué como a una descripción de escenas muy económicas, ¿no? Ujú. Sí. Y que trataran un poco de llegar a la médula del asunto sin detenerse, pero sin dar lugar a la estridencia, ¿no? Creo que los que saben de la experiencia lo van a reconocer como tú, Ujú. y los que no van a tener una muy buena idea de qué es ese pasaje, de qué se trata. Es algo para lo que yo todavía no tengo palabras, pero está ahí, no descrito, sino traído a colación, Ujú. Sí. como experiencia, ¿no? Eso Sí. creo que es un poquito distinto. Y me pareció importante extraerlo precisamente por eso, porque creo que a eso también hay que empezar a darle palabras, porque sanar el duelo también significa hablar de él y de lo que nos pasa cuando estamos en el duelo. El libro no tiene mucho de ello, pero lo tiene. Está usted allí reflejada, está reflejada en el dolor de sus padres, pero por supuesto el libro es mucho más, y quiero hablar de esa Liliana linda, la Liliana de amor, la Liliana. Es un personaje muy bello y así lo describen todos los amigos y todos los que se prestaron a esta narración. Yo sigo insistiendo que al final el libro, con todo lo duro que es por la historia y por el final,
termina siendo una oda al amor, ¿no? Ella estaba convencida de que el amor, y no hablo del amor frente a lo que tuvo con el feminicida, Yeah. es el amor con sus amigos, es el amor con ustedes, es el amor con su mejor amiga, es eso que siempre reivindicaba del amor fraternal. Sí. Y creo que a lo largo de todo el libro está allí, ¿no? También hubo esa intención de decir, y creo que al final usted lo dice, es el amor el que derrota incluso hasta la muerte. El amor lo logra todo. No sé si tuvo esa intención también, Cristina, de retratar a Liliana así. Completamente. Mira, cuando yo empecé a entrevistar a los amigos de Liliana, yo en lugar de hacerles preguntas, no quería hacerles preguntas cerradas, más bien los invitaba, lo que les dije es que querían que me compartieran su memoria, ¿no? Que empezaran por donde quisieran, que terminaran donde quisieran. Yo no iba a grabarlos, o sea, quería que este fuera una relación de mi escucha con su palabra. Estaba tomando notas mientras se llevaba a cabo la conversación, una conversación por teléfono, Ah, por tiempos de pandemia, por claro, supuesto. claro. Y entonces ellos fueron encontrando, ¿no? Sus vericuetos, las cosas que seleccionaron, ¿no? De una memoria de hace tanto tiempo. Algunas cosas se repetían constantemente, el cabello lacio, las piernas largas, lo alta que era, sobre todo su ironía, esta manera de estar siempre eh, eh, riéndose, ¿no? Provocando algo irónico frente al mundo. Y también había cosas que señalan un carácter complejo, ¿no? Raúl Espino, uno de sus amigos que estuvo tan enamorado de ella, pues cuenta cosas pues que sí pues son distintas, ¿no? Ajá. Es decir, yo lo que quería eso, que me presentaran a mi hermana como ellos la conocieron. Y otra vez, la promesa era que yo no iba a publicar nada con lo que ellos no estuvieran de acuerdo al final, después de las lecturas, y que iba a corregir, etcétera, etcétera. Yo quería que la protagonista del libro fuera ella, porque Sí. me parece que es la única manera en que podemos poner atención, por una parte, a la magma, la energía de la vida en general, y por otra parte, esa es la única mirada que nos va a dar señas sobre estos actos de microviolencia y cómo van creciendo. Ujú. Liliana no les llamó microviolencia porque no se llamaban así, pero uno va sintiendo el desasosiego, Así es. uno va viendo cómo se le va quebrando el lenguaje, uno va viendo su melancolía, etcétera. Ahora, que en ese contexto ella fuera capaz de crear un círculo de amigos tan entrañables, tan devotos, tan cercanos, tan dispuestos a estar a su lado, a enfrentar la vida, que ella siguiera muy enfáticamente convencida de que había otra manera de amar, que el amor tenía esa gran capacidad de conquistarlo todo, no este amor romántico, no este amor de prebendas y este Ujú. amor de negociaciones, sino un amor que creo que para ella era una fuerza vital inalienable y fundamental. Yo creo que entender eso, ¿no? Como un elemento eh, pues especialísimo de su persona, es lo que nos puede hacer sentir a nosotros como lectores, yo también soy su hermana, yo también la conozco, yo también estoy cerca, ella está cerca de mí. Y creo que si eso se logra, creo que la escritura entonces habrá logrado algo que es imposible, pero que siempre nos promete la escritura, ¿no? Que es regresar a nuestros seres queridos, ir más allá de esta vida, saber que compartimos nuestro espacio con otros. Y esto que la escritura y nada nos puede dar es lo único que nos puede ofrecer y lo único por lo que vale la pena también seguir escribiendo. Muy lindo y creo que logrado. Nos quedan algunos minutos. Yo tengo dos preguntas a manera de cierre. Una, y retomo sus palabras. La única diferencia entre Liliana y usted, entre Liliana y yo, entre Liliana y las que estamos aquí, es que no nos encontramos a un asesino de frente. Quiero que me elabore esa frase muy certera que usted dice y cuál es el efecto que usted busca con esa frase. Sabes que cuando yo estaba terminando el libro, cuando ya tenía más o menos un manuscrito completo, todavía no estaba completamente completo, pero ya andaba por ahí,
se lo di a leer a algunas personas de mi confianza. Y una persona de mi confianza me sorprendió mucho con sus comentarios. Aún con la mejor intención, sus preguntas eran, pero, pero ¿por qué no lo vio? ¿Pero por qué estaba ahí? ¿Pero por qué? Había una insistencia ella no se daba cuenta, pero era una insistencia en echarle la culpa a ella, ¿no? Esas preguntas de ¿por qué no lo vio? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué lo dejaba regresar? Todas esas preguntas lo que están diciendo es la chica tiene la culpa, ¿no? Sí. Es decir, están desviando la atención de que aquí el único asesino es él, ¿no? Y yo regresé al escrito pensando precisamente esto, es tan difícil entenderlo, la narrativa patriarcal es tan grande, es tan poderosa que aún ahora hay gente que cree que hay que darle el protagonismo al asesino, seguírselo dando porque ya lo tiene, y hay gente que cree que hay que seguir machacando esto de por qué ella lo hizo así, ¿no? Y creo que la respuesta con la que, esa frase no estaba en el manuscrito original, creo que fue parte de lo que regresé a escribir con mucha rabia, Claro. es que la única diferencia es esa, o sea, lo que Liliana pensaba, su ser herida, sus ganas de experimentar y demás, yo creo que es algo que cualquier joven de su edad, mujer o hombre, o no binario, es lo que hacemos. Para eso es esa etapa de la juventud. La diferencia, la única diferencia, y es ahí la cuestión que creo que hay que repensar mucho y ser muy cuidadosos cuando hablamos de estos temas, pues es que en el caso de Liliana, por desgracia, y en 10 casos al día en México y otros Increíble. tantos casos de mujeres asesinadas en Latinoamérica y en el mundo, en esos casos la única diferencia es que ellas se toparon con un asesino y nosotras las que estamos vivas no. Sí. Entonces, creo que decirlo de esa manera a lo mejor nos podría ayudar a ser más críticos con esas formas tan sutiles y perversas en las que se cuela de regreso la narrativa patriarcal. Así es. Antes de la última, voy a meter otra pregunta. Y tiene que ver con el efecto de este libro, incluso sobre la misma investigación, sobre el expediente del número que, pues, no me lo grabo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué repercusiones ha tenido en el libro? No solo en el caso de su hermana, sino también para elevar la voz frente al feminicidio. Pues mira, a mí me gustaría pensar, creo que a Liliana le daría mucho gusto pensar que esta historia eh, pudiera ayudar, pudiera acompañar a familias como la nuestra, que el poner aquí su vida sobre nuestras mesas de discusión también pudiera ayudar a hacer lo mismo con otras tantas vidas que son invisibilizadas y que no son traídas a colación en la memoria. Yo he aprendido mucho de las madres y los familiares tan fuertes que han hecho estas luchas inmensas. Me han dado, como lo he dicho en el libro, me han dado ánimos y coraje y valentía para poderlo enfrentar. Y pues me gustaría pensar que el libro también puede contribuir en algo. Y por otra parte, también hay consecuencias muy concretas. Cuando empezamos a hablar del libro, yo abrí una dirección de Gmail invitando a la gente a que si tenían información sobre este prófugo, pues que la compartieran conmigo. Eventualmente alguien me dijo que Ángel González Ramos había vivido bajo el nombre de Michel Angelo Giovanni todos estos años en el sur de California, prófugo de la ley mexicana, y que había muerto el 2 de mayo del 2020, ahogado en Marina del Rey. Yo hice algunas pesquisas, parece ser que es cierto que una persona que se llamó Michelangelo Giovanni murió ahogado en la fecha que me dijeron, pero ahora lo que falta hacer y lo que ha sido tan difícil lograr que se haga es que la justicia mexicana compruebe que ese Michelangelo Giovanni que murió el 2 de mayo del 2020 es el Ángel González Ramos que huyó de México 30 años atrás. Y en esto aquí la impunidad, ¿no? que es lo que generan los feminicidios, ¿no? Sigue funcionando. El hecho de que somos las familias los que tenemos que hacer la investigación, financiarla, para que a ver si a alguien en el equipo de justicia
les interesa seguir con la búsqueda, ¿no? Por fortuna, se cuentan con personas, al menos en México, como Sayuri Herrera, que es la fiscal de feminicidios en México, pero yo tuve que trabajar de cerca con otra parte de la burocracia de la fiscalía, con mandamientos judiciales, y ojalá pronto, ojalá que escuchen estos llamados y ojalá pronto puedan darme noticias y confirmar, si ese es el caso, la historia que me fue compartida a este correo que abrimos. Bueno, que así sea. Finalmente, la cita de Albert Camus: en lo más profundo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Creo que de esa cita hemos echado mano muchos de los que sobrevivimos a grandes dolores, a grandes tragedias, a estas historias. Y por supuesto le da el pie al título. No puede haber nada más adecuado. Ella siempre creyó, vuelvo y repito, en ese lindo verano que tenía a pesar de todo lo que estaba pasando. Es por eso que rescata a usted, pero además hay una historia porque ella también lo tenía escrito por allí en algún lado, ¿cierto? De hecho, dentro de las cosas que rescatamos cuando trajimos sus pertenencias a casa, guardamos casi todo en las cajas que les comento, pero una cosa que enmarcamos fue esta frase, que ella la tenía escrita con su letra de arquitecta, muy hermosa, muy elegante, y esa la tienen mis papás enmarcada muy cerca de la cabecera en su recámara, porque es el mensaje que nos dejó Liliana, yo creo, que tal como le dijo a alguna amiga suya, que cuando estaba pasando aprietos porque un novio le había sido infiel, ¿no? Que Liliana le dijo, esto es tu invierno, pero ya viene el verano y el verano es invencible, ¿no? Le regaló la cita de Albert Camus. Yo creo que ese fue nuestro regalo para nosotros y por eso para mí era importante que estuviera en el título. Es un regalo para nosotros, su familia, pero también para todo el que se acerque, que no importa cuán difícil sea la situación, si estamos acompañados, si logramos crear estas comunidades de apoyo, si logramos entre todos enunciar estas pequeñas y estas grandes violencias, vamos a ser invencibles. Y claro, lo vamos a tirar al patriarcado, lo vamos a tirar. Que así sí, lo vamos a tirar. Muchas gracias, Cristina, gracias por ese libro, gracias por dejarnos con esa frase, gracias a Liliana, porque desde donde quiera que hoy more, nos compartió su historia, levantó la voz, así como usted, y nos dio a entender que siempre en los momentos más duros hay esperanza también. Por eso hay estos veranos invencibles como el de ella. Ha sido un honor conversar con ustedes. La verdad es que disfruté este libro como lo puede disfrutar toda la transición de emociones por las que uno pasa cuando los lee, incluso las duras, pero creo que es un libro valiente que aporta una temática importante en Latinoamérica y que también vuelve a traer a la memoria a este muerto suyo tan querido, a todos nuestros muertos. Es un homenaje al amor, a la vida también. Muchas gracias, Cristina, por este libro. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, a ustedes. Verdaderamente he disfrutado mucho tus comentarios y tu manera de leer este libro. Gracias de todo corazón y ojalá que la próxima vez nos veamos en Cali por allá para darnos un abrazo. Aquí hay mucha gente que quiere que le firmes los libros, así que deuda la visita. Buena noche. Claro que sí. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias a nuestros televidentes de Telepacífico también por haber seguido. Aquí la invitación es para que continúen con el festival Oiga, Mire, Lea, porque hay muchísimas sorpresas, grandes escritores, grandes entrevistas. Así que para una próxima. A ustedes, público amable, muchas gracias. Telepacífico presentó en Oiga, Mire, Lea. Historia de un feminicidio. Cristina Rivera, autora del Invencible Verano de Liliana, conversa con Adriana Santa Cruz. Organiza la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible.